Bien, comenzamos. Gracias por estar ahí. Primero que nada, gracias por estar ahí, gracias por estar aquí conmigo, gracias por escucharme y de alguna manera también gracias por escucharte. Si llegaste aquí es porque en mayor o menor medida te estás buscando escuchar mejor o al menos estás escuchando un llamado interno que te dice, hay algo más, algo falta, hay algo que todavía no está totalmente digerido, procesado, aceptado, descubierto, reconocido. Así que, primero, gracias. Y segundo decirte que si estás aquí, estás llevando adelante un acto de consideración. Quiero proponerte que juntos hablemos un momento, charlemos un rato, aunque esto es una suerte de monólogo. Sé que voy a tener un feedback, una ida y vuelta, una respuesta. Sé que van a ir apareciendo respuestas en la medida en la que vaya hablando. Porque de hecho esa va a ser la dinámica de estas conversaciones con vos. Escucharte. Despertar ese llamado para poder escucharte mucho mejor. Así que lo que quiero decirte es muy importante. Tiene que ver con esa escucha interna y con esa escucha hacia los demás. Y tiene que ver también con lo que ocurre con los demás cuando te están escuchando a ti. Es tan importante esto y a la vez tan poco considerado que a veces me resulta un poco extraño que todavía estemos hablando de estos temas, que la humanidad tenga que estar planteándose la importancia de la consideración. En todas mis metodologías de acompañamiento, en los entrenamientos, en las mentorías, en todos estos espacios que voy generando, hay algo que ocurre y prevalece siempre está ahí. Y es esa consideración, es un ambiente que yo llamo ambiente receptivo. Ese ambiente receptivo es sumamente útil. Es tan útil como, para mí, imprescindible. Si no existe esa receptividad, ese ejercicio de la receptividad de mi parte, estoy totalmente convencido de que la labor está incompleta, de que no he llegado, no he permitido que algo mucho más grande que lo que represento biológicamente se manifieste, se exprese. Es por eso tan importante para mí esa consideración. Es un acto de consideración el predisponerme a construir un ambiente receptivo. Cuando planteo esta iniciativa para que otras personas lo ejerzan, me encuentro con respuestas y preguntas también que me dicen, esto es muy difícil de lograr. Esto es muy difícil y casi imposible en la pareja, en la familia, en relaciones laborales, en ciertas relaciones laborales, es muy difícil encontrar receptividad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esa receptividad? ¿Cómo lo podemos permitir mejor? Y es ahí donde empiezo a explicar, empiezo a contarles cuáles serían los principios básicos para poder establecer esa conexión, ese permiso para que eso ocurra. Y claramente que no todos están listos, no todos se encuentran listos en todo momento para poder establecer esa conexión, ese permiso para que eso ocurra de esa forma. Así que ahí es donde se pierden en las expectativas, se pierden en el hecho concreto de que estaban esperando que ocurra algo en particular de la otra parte, y cuando no ocurre, entran en conflicto, y esa misma entrada en conflicto es la que establece justamente una ruptura, un quiebre en la comunicación. La ausencia del ambiente receptivo, la ausencia de esa apertura, hace que todo se nuble, todo se ciegue, al menos temporalmente. Es tan fuerte esa influencia cuando alguien está conflictuado con otra persona, es tan fuerte lo que pasa cuando no se cumplen las expectativas, cuando uno quiere hablar y el otro no escucha, y viceversa, cuando el otro quiere hablar y es uno el que no escucha, que en verdad pasa a ser un gran problema para la gran mayoría. Y se proponen de alguna forma
ir descubriendo por sus propios medios, construir esta receptividad, y aparecen muchos términos como el ser sinceros, ser genuinos, ser transparentes. Pero en el ejercicio de esa transparencia, muchas veces se encuentran también con grandes dificultades. Una de las primeras dificultades con las que se encuentran es esto de que no hay en verdad un ambiente donde la sinceridad pueda ocurrir de forma completa. Y esto claramente que se convierte en un gran problema para muchos, porque esa receptividad necesita también de sinceridad. Cuando no hay sinceridad, cuando no se es genuino o genuina, esto se convierte en un gran problema, porque básicamente todo está sucediendo de forma incompleta, en síntesis. Así que invitarse a ser sinceros es un gran tema. Pero muchas personas que han estado durante mucho tiempo en esa sinceridad, cuando no lo soportan más y reconocen también el problema de mantenerse ocultas, suelen salir como desbordados a decir todo lo que en verdad piensan y en verdad sienten, como un mecanismo de supervivencia natural, pero a la vez de forma o de manera desesperada. Y es ahí cuando esa sinceridad, y voy a utilizar un término popular, se convierte en sincericidio. Cuando esa sinceridad sale sin considerar al otro. Y es un gran problema también, porque en teoría ese otro debería estar preparado para recibir esa sinceridad. Pero claramente que no es siempre así. Entonces ahí aparece una primera invitación, que en el momento en el que queremos construir o en el que necesitamos esa situación tan particular de que alguien nos escuche con sinceridad, o que alguien escuche nuestra sinceridad, mejor dicho, esa persona tiene que estar preparada. Y a veces no todo el mundo está preparado o preparada para recibir una información de esas características. Muchos, cuando reciben información sincera, juzgan, opinan, aconsejan, recomiendan. ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre fundamentalmente porque en el momento en el que alguien empieza a decir lo que siente, por lo general se lo dice a una persona con la que tienes una relación de confidencialidad. Le está compartiendo algo muy privado, le está compartiendo algo secreto también, le está compartiendo algo muy valioso. Pero, al hablar de valores también, hay algo que ocurre en estas relaciones, que tiene que ver justamente con ese tipo de relación que está activa. Factores en común, valores en común. Y los valores en común en las relaciones se convierten en expectativas también, y por otra parte, en el medio, para que alguien tenga una suerte de permiso implícito para opinar, para sugerir, para recomendar, en el entendido de que lo que estamos buscando es que esa persona le vaya bien. Queremos que le vaya bien, entonces como tenemos valores en común, le vamos a decir: mira, tendrías que hacer esto, deberías hacer aquello, esto es lo que yo haría en tu lugar, yo si fuera tú haría lo otro. Y así vamos emitiendo una serie de recomendaciones, porque se sobreentiende que tenemos esos valores en común y que queremos el bien para todas las partes. Pero eso se convierte en un problema también, porque eso destruye ese ambiente receptivo, destruye, desarma esa apertura, porque la persona ya va a estar condicionada por la opinión del otro, por la mirada del otro, por la recomendación del otro, cuando no por el juicio o la sentencia del otro. Y es ahí cuando esa sinceridad empieza a acomodarse, a filtrarse, y nuevamente y claramente ya no es una sinceridad, estamos hablando de que se convirtió en una adaptación. Y esa adaptación social genera muchísimo sufrimiento en las personas. Entonces, cuando queremos practicar esta
consideración de las partes que intervienen en la comunicación, claramente que esto se convierte en un desafío, a veces en un problema, pero se convierte en un problema mayor todavía cuando alguien anuncia una supuesta confidencialidad. Como quien dice, mira, y le pregunto, ¿hay receptividad? ¿Estás receptivo? ¿Estás receptiva para que pueda contarte algo? Imaginemos que la otra persona me dice, sí, estoy totalmente receptivo. Puedes contarme, puedes decirme lo que quieras. Pero en la práctica, cuando pasamos a la acción esto, y ahí encontramos situaciones en las que aparecen opiniones, preguntas capciosas, preguntas rebuscadas, preguntas que lo que están buscando es poner en evidencia algo, ya no un acompañamiento de esa sinceridad que se está expresando, sino cierta especulación, porque de manera inconsciente la otra parte está queriendo que ocurra algo. Cuando eso sucede, cuando ese condicionamiento se da, claramente que no hay receptividad. No hay receptividad allí donde recibimos un consejo, donde recibimos una pregunta juiciosa, una pregunta que integra juicios de valor. A eso me refiero. Yo, conociendo a usted, dicen, ¿por qué haces eso? ¿Por qué deberías hacer eso? Ese tipo de preguntas, ese tipo de situación hace que se desarme nuevamente ese ambiente de consideración y eso graba una información, graba la información precisa de que no hay receptividad. Entonces cuando pregunto muchas veces en charlas, conferencias, mentorías, ¿encuentras en tu vida ambiente receptivo? Verdaderamente. Hay espacios donde puedes ser sincera, donde puedes ser verdaderamente sincero. Proliferan los ambientes receptivos en tu vida. Allí, justo allí, muchas personas me dicen no. De hecho, es todo lo contrario. No cuento con un ambiente donde pueda ser quien en verdad soy, pueda decir lo que en verdad opino, pueda expresar lo que en verdad siento. Es ahí donde todo esto toma muchísimo más valor y para nosotros es sumamente importante hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque cuando alguien calla lo que es, cuando alguien calla lo que siente, lo que piensa, cuando alguien se mueve en la vida con esos filtros hacen que no solamente se oculten, y como decían las abuelas, la procesión va por dentro, decían las abuelas. Significa que no lo diga, no significa que no le pase. Que no cuente, no significa que no esté pensando en ello. Pero ese ocultamiento, ese silencio, se puede convertir en una costumbre, en un hábito de supervivencia. Pero paradójicamente, ese hábito de supervivencia, de ocultamiento, puede ser altamente nocivo para alguien, para su salud física, mental, emocional, producto de las consecuencias que genera el vivir en ese ocultamiento. Básicamente es vivir en incoherencia, es vivir siendo incoherente. Y cuando alguien vive siendo incoherente, vive callándose, vive guardándose, esto claramente se convierte en un gran signo de interrogación. ¿Hasta cuándo? Integra esa pregunta. ¿Hasta cuándo va a ser así? Muchos juntan argumento, el suficiente argumento para que al fin de cuentas, en algún momento de su vida, se predispongan a expresarse con sinceridad. Lamentablemente muchos lo hacen en momentos cercanos a la muerte, momentos trágicos o en situaciones de enfermedad,
básicamente muchos lo hacen una vez que se dieron cuenta del gran perjuicio que tiene esto para sus vidas. No había ninguna necesidad de hacerlo así, pero aprendieron a hacerlo así y lo repitieron y se convirtió en su forma de actuar, su forma de ser. Hoy existe otra manera de vivir. Existe la forma de hacerlo mejor. Hay que construirlo, hay que predisponerse a ello, pero también hay que conocer cómo hacerlo. Porque a veces la sinceridad, que es muy buena para uno, cuando el otro la recibe y no está lista o listo para recibir esa información, puede convertirse en un gran problema para ambos. Para uno, lo que suponía ser una descarga, una liberación de algo que estaba encerrado en el claustro, maniatado. Para el otro, puede representar algo muy doloroso, algo que implica mucho sufrimiento. Y en el momento en el que ocurra eso, aquella persona que supuestamente tenía que experimentar liberación, es muy probable que pase a experimentar culpa, malestar, frustración. Y es ahí donde esa sinceridad empieza a agravarse con algo negativo o como algo negativo y empieza a perder toda su esencia. La esencia de la sinceridad está claramente en el descubrir quiénes somos y en el permitir ser quien uno en verdad es, sabiendo de antemano que siempre va a estar actualizándose esa información. Todo el tiempo estamos actualizándonos. Todo el tiempo se está actualizando esta información. Todo el tiempo estamos cambiando de versión. Pero más allá de eso, cuando esa sinceridad se carga de negatividad, cuando se convierte en un problema la sinceridad, nuevamente el retraimiento aparece. Cuando alguien se oculta de sí mismo o de sí misma, lo que sucede es que vive una vida que no quiere vivir. Vive la vida de otros. El silencio no es un silencio verdadero. Ese silencio es una mentira. Y vivir en esa mentira es muy peligroso. Comenzar a ser sinceros es un gran camino. El camino de consideración. Pero una consideración que debe empezar por nosotros. Y un camino a explorar. Porque si muchas veces las personas durante mucho tiempo lo han hecho así, porque así lo aprendieron y así lo repitieron, hacerlo de una forma distinta va a ser todo un gran desafío. No es necesario esperar a que esto salga de manera abrupta, de forma agresiva. No hay ninguna necesidad de hacerlo así. Podemos hacerlo mejor. Puedes hacerlo mejor. Pero debes descubrir los secretos que están detrás o dentro tal vez de la construcción de este ambiente receptivo. Es enteramente factible, realizable. Y te lo cuento porque lo vivo. Claramente que no se puede hacer con todas las personas. No te voy a mentir. No todos están listos, están listas para recibir la información tal cual como es. Hay muchas personas que prefieren vivir en una suerte de anonimato, en una suerte de ignorancia, porque en esa ignorancia se ocultan de aquello que les genera mucho sufrimiento. Pero cuando se construye en verdad ese ambiente receptivo, ese ambiente de consideración, es tan liberador para todas las partes que no hay retorno. Cuando una persona se encuentra con otra en un ambiente verdaderamente receptivo, se encuentra con la consideración expresándose. Y esa consideración viene con algo más. Viene con algo que se va a expresar de manera totalmente natural. La comprensión. La comprensión para mí es el verdadero sentido del amor. Amar al otro es comprender al otro tal cual
es.